Este video corresponde a la clase asincrónica del 3 de mayo, del lunes 3 de mayo. Como les comentamos el otro día en la clase, este lunes 3 de mayo la clase sincrónica, es decir, la clase vía Zoom, no la vamos a dar, dado que se nos superpone con las mesas de exámenes de finales. Así que lo que vamos a hacer hoy en esta clase es un repaso, es retomar todo lo que hemos visto hasta el momento, sobre todo en la unidad 2. Vamos a hacer un breve resumen de la frase nominal y un repaso de lo último que vimos, que fue el tema de la posmodificación. Bien, veamos entonces. Entonces, vamos a enfocarnos primero con la estructura de la frase nominal, es decir, toda la frase nominal con pre y posmodificación, y también vamos a repasar el tema de la división en bloques de lectura. Entonces, habíamos dicho que como primera medida lo que tenemos que hacer al analizar una frase nominal es identificar el núcleo de la frase, ¿sí? Es decir, el sustantivo núcleo de la frase. Entonces, aquí en esta frase, the recent identification of regulatory genes and proteins that control metastasis, lo que tenemos que hacer es identificar cuál de todos los sustantivos que tenemos, identificación, genes, proteínas, metástasis, cuál podría funcionar como como el sustantivo núcleo de la frase nominal. ¿Sí? Identificamos como núcleo la palabra identificación. ¿Sí? De lo que estamos hablando ahora es de la identificación de algo. ¿Sí? Entonces, una vez que identificamos el núcleo identificación, recuerden que lo que vamos a hacer es una lectura hacia atrás, como en espejo, y luego hacia adelante para identificar cuáles son los elementos de la posmodificación. ¿Sí? Entonces, en la frase nominal the recent identification, donde dijimos que identificación es el sustantivo núcleo, vamos a realizar una lectura hacia atrás, dado que este es un bloque de lectura, ¿sí? Desde el determinante de hasta la preposición of, identificamos el primer bloque de lectura. ¿Sí? Entonces, desde identificación hacia atrás, dejando el determinante en su lugar, leeríamos la identificación reciente. Bien, luego de esto nos vamos a mover, como dijimos, hacia la derecha para identificar los elementos que están posmodificando a la palabra identificación. Entonces, ¿la identificación reciente de qué? Sí, entonces vamos a reconocer los posmodificadores que están hacia la derecha. Con celeste tenemos identificado uno de los posmodificadores, es una preposición, la preposición of, recuerden que esa era una de las formas de posmodificar, y más adelante tenemos otro que es that, recuerden que el pronombre relativo that, junto con who, con which y con where, eran otras formas de posmodificar. Sí, entonces, habíamos dicho que el primer bloque de lectura era la identificación reciente de, y vamos a leer el primer bloque de lectura, el que está con verde oscuro. Sí, ahí tenemos otro bloque de lectura que empieza aquí, luego de la preposición regulatory genes and proteins. Luego tenemos un that, es decir que ahí vamos a cortar el bloque de lectura. ¿Sí? Entonces, de el núcleo hacia la derecha. Entonces, la identificación reciente ¿de qué? De proteínas y genes reguladores. Como pueden observar, en este segundo bloque de lectura, en el que está con verde, lo que tenemos son dos sustantivos núcleos, porque no son solo las proteínas, sino también los genes los que regulan. ¿Sí? Entonces, por eso leemos proteínas y genes reguladores. También podríamos haber dividido el bloque aquí y nos hubiera quedado genes reguladores y proteínas. Bien, luego tenemos otro posmodificador que comienza con that. ¿Sí? Entonces, ¿qué controlan? Recuerden que los pronombres relativos quedan afuera de los bloques, los verbos quedan afuera de los bloques, es decir, que controlan, y metástasis, la metástasis podemos decir en español, es un bloque de lectura dado que es un sustantivo núcleo, pero es la única palabra que queda dentro del bloque. Entonces leeríamos la identificación reciente de proteínas y genes reguladores que controlan la metástasis.
Bien, lo que tenemos aquí es la oración completa de donde hemos extraído la frase nominal. Fíjense que toda la primera parte es lo que analizamos recién. Es como si fuera el sujeto. Estamos hablando de qué? De la identificación reciente de proteínas y genes reguladores que controlan la metástasis. Este es como si fuera el sujeto, es de lo que estoy hablando. Y luego aquí en negrita tenemos identificada la frase verbal, es decir, ha producido. Pero luego de la frase verbal sigue habiendo palabras que también vamos a agrupar en diferentes bloques de lectura. Sí, entonces, recuerden que para tener un bloque de lectura necesito tener sustantivos, ¿sí? Porque lo que marcamos son las frases nominales. Sí, entonces, hasta aquí ya teníamos analizado. Ahora, luego de has produced, dice a class, y class es un sustantivo. Por lo tanto, a class constituye una frase nominal, un bloque de lectura, y termina aquí dado que la preposición of corta y queda afuera. Luego de eso voy a tener otro bloque de lectura, synthetic drugs, que va a terminar este bloque de lectura nuevamente con el pronombre relativo that. Luego tengo may, que es un verbo modal, prevent, que es un verbo, or, interfere, que es otro verbo, with, que es una preposición. O sea que todo esto nos va a quedar fuera del bloque de lectura. Recién voy a tener otro bloque de lectura donde haya otro sustantivo, the growth, es decir, el sustantivo con su determinante. Y luego voy a tener un último bloque de lectura, secondary tumors, dado que la preposición of funciona como una barrera o como un límite. Sí, entonces, esto sería un ejemplo de una oración completa dividida en bloques de lectura, donde los verbos, los modales, los pronombres relativos, las preposiciones, todo eso queda fuera de los bloques. Y recuerden que vamos a leer de atrás, o sea, desde atrás hacia adelante, es decir, como en espejo, solo adentro de los bloques. Pero cada bloque conserva su lugar. Entonces, la identificación reciente de genes regulatorios o reguladores y proteínas, o como habíamos dicho antes, proteínas y genes reguladores, que controlan la metástasis, ha producido una clase de drogas sintéticas que pueden prevenir o interferir con el crecimiento de tumores secundarios. Cada bloque conserva su lugar. Entonces, ¿qué cosas pueden quedar afuera de la frase? O sea, de la frase que marcamos con corchetes, esto a lo que llamamos chunk, unidad de sentido, bloque de lectura. ¿Cuáles son las que pueden quedar afuera? Dijimos que los verbos, por ejemplo, el verbo to be junto con un adjetivo, las preposiciones, los adverbios que no estén modificando a un adjetivo, los verbos, el resto de los verbos, además del verbo to be, los signos de puntuación. Sí, acá recuerden que cuando hablábamos de la coma o del guión, ahí tenemos que prestar atención si realmente separa bloque, y en ese caso queda fuera, o ese guión o esa coma está uniendo modificadores, ¿sí? Con eso hay que estar atentos. ¿Sí? También el that más el verbo, como en el caso de that occurs, es decir, los pronombres relativos que están seguidos de un verbo. ¿Sí? También la ing o la ed que está como postmodificador, es decir, la ing o la ed que se encuentra ubicada después de un sustantivo núcleo, funciona como postmodificador y también queda afuera del bloque de lectura. ¿Sí? Entonces, todos esos elementos sirven de barreras o de límites. Bien, vamos ahora a profundizar un poco el tema de la posmodificación, ¿sí? Que esto lo vimos la clase pasada. Dijimos que la posmodificación tiene 4 maneras. La primera era una frase encabezada por una preposición, como puede ser on, off, at, between, donde generalmente tenemos una frase nominal, una preposición y luego otra frase nominal, otro bloque de lectura. Sí, este es el caso de a valve in each half of the heart,
donde el núcleo principal es válvula, porque es de lo que estoy hablando de una válvula. ¿Sí? Sin embargo, cada bloque de lectura va a tener una palabra que va a ser su núcleo. Vamos a hablar de una válvula en cada mitad, donde en ese bloque mitad sería el núcleo, de el corazón. ¿Sí? Ese de el corazón, en español solemos contraerlo como del corazón. Una válvula en cada mitad del corazón. Veamos este otro ejemplo. Roles and functions of the nurse. Nuevamente tenemos dos bloques de lectura, roles y funciones. Aquí los dos son dos sustantivos núcleos que están modificados por la posmodificación. Roles y funciones, o los roles y las funciones, ¿de quién? De el enfermero o de la enfermera. ¿Sí? Los roles y funciones del enfermero o de la enfermera. Esa posmodificación, the nurse, of the nurse, modifica tanto a los roles como a las funciones. Y por último, tenemos uno un poquito más largo, donde tenemos que nursing home residents without early hospital transfer. ¿Se acuerdan que esta la vimos el otro día? En este caso, la preposición without, que quiere decir sin, divide dos bloques de lectura. Cada bloque de lectura va a tener un sustantivo núcleo, pero el núcleo principal va a ser residentes, porque no estoy hablando del traslado, no estoy hablando del hospital, no estoy hablando del asilo de ancianos o del geriátrico, estoy hablando de los residentes. ¿Sí? Los otros modificadores me especifican. ¿Qué me dice? Que estoy hablando de residentes de hogares de ancianos sin, y luego del sin, que es la preposición, en este bloque de lectura también leo hacia atrás. Sin traslado hospitalario temprano. Residentes de hogares de ancianos sin traslado hospitalario temprano. Bien, el segundo caso, ¿sí? ¿Se acuerdan que el segundo caso de posmodificación era una cláusula encabezada por un pronombre relativo, como who, that, which, where, etc., donde lo que tenemos es la frase nominal con el sustantivo núcleo y una posmodificación que va a tener un pronombre relativo, es decir, uno de estos, who, that, which o where, seguido de un verbo, porque es que hace algo, por ejemplo. Siempre va a tener un verbo. ¿Sí? Por ejemplo, a nurse who often works independently. Como ven aquí, el sustantivo núcleo es un enfermero o una enfermera y todo lo que está después no tiene bloque de lectura, porque son verbos, son adverbios, son pronombres. Entonces, todo eso, como no hay sustantivo, no tiene bloque de lectura. Entonces, como no tiene bloque de lectura, voy a leer cada cosa en su lugar. Un enfermero, quien o qué frecuentemente trabaja independientemente. Un enfermero, qué o quién frecuentemente trabaja de manera independiente o independientemente. Cada uno de estos elementos conserva su lugar en la lectura. Bien, en el segundo ejemplo, a house where convalescents or dependent elderly people can live under medical supervision, tenemos el sustantivo núcleo casa o hogar, luego tenemos la posmodificación que empieza con el pronombre relativo where, donde, y aquí no tenemos enseguida un verbo, como era el caso de arriba, sino que tenemos otra aclaración con frases nominales. Convalecientes, personas ancianas dependientes, y recién luego viene el verbo can live. ¿Sí? Entonces, una casa donde convalecientes o personas ancianas dependientes pueden vivir bajo supervisión médica. ¿Sí? Observen que lo que está dentro del bloque se lee para atrás, pero cada elemento que no está dentro del bloque conserva su lugar. Y finalmente, nursing activities that prevent illness, se leería actividades de enfermería que previenen enfermedades. Actividades de enfermería que previenen enfermedades. Bien, pasemos al tercero. El tercer caso era una frase encabezada por la ing, que se llama participio presente,
¿Sí? Entonces, cuando yo tengo una frase nominal seguida de una ing como postmodificador, como es el caso de factors influencing contemporary nursing practice, ¿sí? Recuerden que voy a leer el sustantivo núcleo factores y este verbo con ing, que es un postmodificador, lo voy a leer con un que. ¿Factores influenciando? No. Factores que influyen es la forma correcta de leer esta frase. Entonces, factores que influyen, le puedo agregar un en la práctica de enfermería contemporánea, porque el último bloque lo leo para atrás. Práctica de enfermería contemporánea. Entonces, factores que influyen la práctica de enfermería contemporánea o en la práctica de enfermería contemporánea. Bien, a ver, otro ejemplo más. Nurses carrying out these activities. El verbo carry out quiere decir realizar, llevar a cabo. Sí, entonces lo vamos a leer. Los enfermeros que realizan o que llevan a cabo estas actividades. Sí, entonces, frase nominal seguida de verbo con ing, ese verbo con ing se lee como que más el verbo. Studies addressing public health nursing son estudios que abordan, recuerden que el verbo address quiere decir abordar, estudios que abordan la enfermería de salud o de atención pública. Estudios que abordan la enfermería de salud o de atención pública. Bien, último caso de posmodificación. Frase encabezada por lo que se llama participio pasado, regular o irregular. Si es regular, va a terminar con ed y si es irregular, va a ser una forma diferente. El primer ejemplo es con un verbo regular, es decir, que termina con ed. Scale used by geriatricians and occupational therapists. Recuerden que cuando la ed está luego del sustantivo núcleo, queda fuera del bloque de lectura, ¿sí? Lo mismo que pasó recién con la ing. Si está después del sustantivo núcleo, queda afuera del bloque de lectura. En cambio, cuando era un premodificador, quedaba dentro del bloque de lectura. ¿Sí? Entonces, lo voy a leer en este caso como en el lugar que ocupa después del sustantivo núcleo. Voy a hablar de una escala usada, utilizada por gerontólogos y terapeutas ocupacionales. Una escala usada o utilizada por gerontólogos y terapeutas ocupacionales. Bien. Education provided to nursing home assistants. Estoy hablando de qué acá? De educación provista, proporcionada, ¿a quién? A asistentes en hogares de ancianos o asistentes de hogares de ancianos. Aquí aparece un ejemplo con un participio irregular, ¿sí? No digo gived, no existe el verbo give. El verbo give quiere decir dar, otorgar, suministrar. No existe la forma con ed, no existe gived, ¿sí? Tiene una forma que es irregular y esta forma es given. Pero de todas maneras, en español voy a sostener la traducción como adoído, es decir, que voy a hablar de antibióticos dados, suministrados, otorgados. ¿A quién? A individuos sanos. Y por último, otro ejemplo de un verbo irregular es el caso de seen, que es el verbo see, que quiere decir ver, pero no existe el verbo ver en pasado o en participio con una D. Este es un verbo irregular. Entonces, some behaviors seen in the patient serían algunos comportamientos o algunas conductas vistos o vistas en los pacientes. Bien, entonces, todo esto constituye el repaso de lo que hemos visto hasta ahora en la unidad 2. ¿Cuál va a ser la tarea asignada?
Terminar de ponerse al día con las actividades del cuadernillo, aprovechen que no tenemos la clase sincrónica y aprovechen ese tiempo, esas horas de las que ustedes disponen para la clase, para ponerse al día con todas las actividades del cuadernillo. Hasta ahora llegamos a la actividad 12. ¿Sí? Para la actividad 12, además de que tienen, de todas esas actividades, tienen las respuestas subidas a la PEDCO y al Facebook. Para la actividad 12 además tienen un video que les explica un poco cómo resolver la actividad, ¿sí? Porque la actividad 12 es diferente a las que venimos haciendo. Entonces, hay un video explicativo de cómo resolver la actividad 12. Cuando terminen con eso, de ponerse al día con todas las cosas pendientes, si es que no están al día, van a hacer un repaso que les vamos a subir en la misma carpeta de la PEDCO, es un repaso en PDF de la frase nominal, ¿sí? Y luego también les vamos a subir las respuestas para que se autocorrijan este repaso de la frase nominal. Cuando terminen con todo esto, si todavía no lo hicieron, van a hacer el cuestionario de PEDCO, ¿sí? En la PEDCO, ¿sí? Luego de la clase pasada, luego de la carpeta de la clase pasada, que es la del 26 de abril, hay un cuestionario que se llama práctica número 1. Sí, este cuestionario es un cuestionario de opción múltiple con 40 preguntas que incluye todo lo que vimos hasta ahora. Incluye sufijos y prefijos, incluye tipo o categoría gramatical, es decir, si es sustantivo, si es adjetivo, si es adverbio. Incluye frase nominal, con pre, modificación y con posmodificación, e incluye división en bloques de lectura, ¿sí? Entonces, la recomendación es que se tomen esta semana, donde no vamos a tener clase sincrónica, para ponerse al día con todas las actividades, dado que ya estamos cerca de la fecha del primer trabajo práctico evaluativo, ¿sí? Así que bueno, ya saben que si tienen consultas nos escriben por privado. Nosotros los jueves a la mañana, entre las 11:30 y la 1, tenemos un espacio disponible para consultas, pero las estamos atendiendo a demanda. Nos escriben y nos conectamos a un link que yo les envío y ahí los podemos asistir a realizar las tareas, ¿sí? Si es una consulta más puntual, la pueden hacer por el Messenger o por el correo electrónico. Buena semana para todos.